La Segunda Guerra Mundial dejó varios nombres marcados a fuego en la historia, entre ellos el de Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano encargado de llevar adelante la campaña de Estados Unidos en Europa. Pero por detrás de su liderazgo político se esconde una historia marcada por las enfermedades y una misteriosa muerte que aún hoy es motivo de preguntas e investigación. Acompáñanos a descubrir las dolencias que experimentó Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el verdadero motivo de su fallecimiento. Franklin Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en el seno de una familia privilegiada de terratenientes. Ya de adulto se desempeñó como subsecretario de la Armada de Estados Unidos y fue nominado por la Convención Demócrata como su candidato a vicepresidente en las elecciones de 1924. Pero una mañana de agosto de 1921 se dio cuenta de que no podía mover bien su pierna izquierda. Para esa noche tenía fiebre y dolores terribles en sus piernas y espalda. Al final de la semana, Roosevelt había perdido toda sensibilidad de la cintura para abajo. Tras consultar con médicos locales, le diagnosticaron poliomielitis y le dijeron que no había manera de asegurar que podría volver a caminar. Si bien Roosevelt tomó la noticia con su habitual buen humor y realizó todos los ejercicios recomendados, se vio confinado a una silla de ruedas hasta el final de sus días. Muchos historiadores han hipotetizado que la enfermedad de Roosevelt fue un importante punto de inflexión en su vida como político. Franklin Roosevelt asumió la presidencia en 1933, mientras en Europa se gestaba el conflicto más grande de la historia. Durante su mandato potenció la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Como respuesta a la amenaza de la Alemania de Hitler, puso en marcha una serie de medidas preventivas que prepararon a su país para un posible enfrentamiento armado. A pesar de no participar en la guerra directamente, Roosevelt estableció un abastecimiento de armas para sus aliados, mientras que puso trabas para las potencias del eje, como por ejemplo el bloqueo de hidrocarburos hacia Japón. El fantasma de la guerra se presentó en 1941 con el ataque a Pearl Harbor por parte del Imperio japonés. Ante esta agresión, el presidente declaró ante el Congreso que esa fecha sería conocida como el Día de la Infamia, en uno de los discursos más famosos de la época. El país pronto se dispuso a movilizar a su gente y toda su capacidad industrial. En los 3 años y medio siguientes, la industria de la defensa alcanzó metas de producción asombrosas. 30.000 aviones, 5.000 barcos de carga, 60.000 lanchas de desembarco y 86.000 tanques. El número total de miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al final de la guerra era de más de 12 millones. Los esfuerzos militares de los aliados se complementaron con una serie de reuniones internacionales importantes para discutir los objetivos políticos de la guerra. En una conferencia anglo-estadounidense realizada en enero de 1943 en Casablanca, Marruecos, se decidió que no sería posible concertar la paz con el eje y sus satélites en los Balcanes si no era en términos de una rendición incondicional. La finalidad de ese requisito exigido por Roosevelt era tratar de garantizar a los pueblos de todas las naciones en conflicto que no se llevarían a cabo negociaciones de paz por separado con los representantes del fascismo o del nazismo y que los objetivos idealistas de la guerra no se verían comprometidos. Por supuesto, los propagandistas del eje se basaron en esto para decir que los aliados habían desatado una guerra de exterminio. Franklin Roosevelt acudió a estas reuniones con un estado de salud en constante deterioro. Adelgazó muchísimo y se lo vio con frecuencia en silla de ruedas, algo que el presidente había evitado durante años. Están registradas las dolencias musculares y las constantes jaquecas sufridas por el presidente norteamericano.
Pese a estar preparado para usar la violencia, Roosevelt era partidario de la vía diplomática y de mantener contactos personales con los políticos aliados. Se entrevistó en varias ocasiones con Winston Churchill y Stalin para conseguir acuerdos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En esta línea y de acuerdo con su deseo de lograr un entendimiento pacífico, promovió la creación de una Organización de las Naciones Unidas. Aunque aprobó y puso en marcha el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica, no alcanzó a decidir sobre su uso. Franklin Delano Roosevelt falleció el 12 de abril de 1945, a pocos meses del fin del conflicto mundial. Su muerte fue fulminante. Apenas llegó a expresar que le dolía la cabeza mientras posaba para un retrato hecho por la pintora Elizabeth Shaumatov. El presidente estaba acompañado por su amiga y amante Lucy Mercer. Una vez comprobada la muerte de Roosevelt, Lucy fue retirada discretamente de la propiedad antes de que llegara la primera dama, Eleanor Roosevelt. En estas penosas circunstancias, la esposa del presidente fue informada de la relación de larga data que su marido mantenía con Mercer, quien se había desempeñado como su secretaria. Para evitar un escándalo y preservar la imagen de quien había sido el mandatario más popular de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt guardó silencio sobre la infidelidad de su marido. Puesto que el cadáver de Roosevelt no fue sometido a una autopsia o biopsia y su historial médico fue destruido poco después de su muerte, es muy probable que nunca lleguen a aclararse las causas de su repentina muerte. Desde un primer momento se comunicó a la ciudadanía que una hemorragia cerebral había provocado la muerte del presidente de 63 años de edad. Ninguna de las diversas teorías existentes pone en duda este hecho. Sin embargo, cada una atribuye a diferentes dolencias el infarto cerebral que sufrió Roosevelt. Existen algunas hipótesis que afirman que su muerte podría haber estado relacionada a un cáncer de piel que jamás fue reportado públicamente. Los propulsores de esta teoría afirman que Roosevelt tenía un melanoma que podría haber generado una metástasis en el cerebro, provocando una hemorragia cerebral. La principal prueba es una mancha que tenía el presidente demócrata sobre su ceja, que fue creciendo a medida que pasaban los años y que desapareció misteriosamente en el año 1940. Puesto que en aquellos tiempos la salud de los presidentes era tratada como un asunto estrictamente privado, nunca se proporcionó una explicación pública sobre si se trataba de una inofensiva peca o de un melanoma. La teoría del cáncer de piel explicaría por qué en su último año de vida perdió unos 15 kilos y por qué su salud se había deteriorado gravemente. Algunos periodistas llegaron a confesar posteriormente que en algunas entrevistas Roosevelt se perdía en conversaciones sin sentido. Varios historiadores sostienen que tuviera o no cáncer, el presidente y su entorno escondieron a la opinión pública de forma deliberada su delicado estado de salud antes de las elecciones en las que consiguió su tercera reelección. La muerte le impidió completar su último mandato tras las elecciones de noviembre de 1944. Se trata del único presidente que rompió la tradición constitucional establecida por George Washington de no ejercer más de 2 mandatos y que ha gobernado durante 4 mandatos entre 1933 y 1945. Con la victoria aliada, Churchill, Stalin y Roosevelt fueron encumbrados como los grandes líderes de la contienda. Sorprende saber que el norteamericano llevó a cabo ese desafío con un cuerpo enfermo. Así llegamos al final del video. Te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones si quieres saber todo sobre las figuras que marcaron la historia militar. Nos reencontraremos en la próxima entrega.